gracias Dios por haberme hecho futbolero. Lo que acabamos de ver no fue un partido de fútbol, fueron fuegos pirotécnicos. España derrotó 5-4 a Francia y se metió a la final de la UEFA Nations League, donde enfrentará a Portugal de Cristiano Ronaldo. Ni en Hollywood se animan a escribir guiones como el que acabamos de presenciar. Un partido de ida y vuelta, aunque en un momento España lo ganaba 5-1. Parecía que al partido le sobraban 30 minutos, pero Francia sacó carácter, gallardía, personalidad y lo hizo entretenido hasta el final. Ahí están los numeritos. Posesión de pelota, esto llama la atención. Generalmente España domina a través de la posesión. Hoy Francia con 56%. Francia tuvo muchos remates, pero se encontró a un Unai Simón fantástico, el guardameta de la Roja, siempre brindando seguridad y especialmente en el primer tiempo, sacándole 2 disparos de gol a Kylian Mbappé en faltas muy parejos. Amarillas, 2 para España, 3 para Francia. Un partidazo de fútbol. En 1929, España le había ganado a Francia 8-1. En el 2025 volvimos a ver 9 goles, pero ahora repartidos. Para hablar de este gran partido de fútbol, un panel de expertos, muchísimo conocimiento, debate, opinión. La victoria de España fue tan contundente que mis compañeros de Cataluña dijeron: yo quiero estar en el vivo de ESPN Deportes. Gemma Soler, Marisa Lara, Elizabeth Patiño y Moisés Llorens. Gemma, arrancamos con usted. ¿Por dónde pasaron las claves de esta victoria tan importante de España? Mira, José, saludos para todos, para ti especialmente. Estoy bastante de acuerdo contigo, cosa que me cuesta bastante a menudo. Te diré que en cuanto a sensaciones, he tenido no 1 ni 2, sino 3 déjà vus en el partido de hoy. He arrancado recordando esa semifinal de la Euro entre España y Francia. El arranque me ha parecido bastante similar. Después he tenido un déjà vu de la final de Champions de hace una semana, con el Paris Saint-Germain bailándole al Inter, es decir, España bailándole a Francia, un poco más tranquilo, sin venganza en la cabeza como en ese partido. Y finalmente he tenido un déjà vu de lo que ha sido la temporada de la Liga en mi visión, es decir, de ver el Barcelona, ese equipo alocado, muy ofensivo, que después también sufre y que al final acabas divirtiéndote muchísimo. Para mí las claves han sido la eficacia en España, tanto en ambas áreas, especialmente en el primer tiempo. Francia muy mal sin balón en el primer tiempo. La selección de Deschamps, que tiene una de calidad en el 11, es verdad que hoy tenía bajas especialmente en defensa, pero le falta mucho juego a este equipo. Y después creo que el resultado final se maquilla un poco, porque tampoco estaba para el 5-1, pero creo que los últimos goles se deben también a la relajación, el momento de temporada, jugadores cansados, los muchos cambios, y creo que el mejor equipo, que es el campeón de la Eurocopa, que jugaba contra el subcampeón del mundo, es el que merece estar en la final de este fin de semana. Dos potencias, dos selecciones que en exactamente un año aquí en Estados Unidos, en México y en Canadá van a estar peleando por la Copa del Mundo. Eso no lo duden. Eli Patiño, Francia, como en la Eurocopa, tuvo muchas situaciones de gol, pero perdonó. Y cuando encontró portería, se encontró a Simón, como siempre, brindando seguridad, haciendo atajadas importantes. Y España en la primera, que tuvo una jugada muy bien iniciada por Lamine Yamal, que siempre le hacen marca escalonada, pero nada más lo ven, no se animan a atacarlo. Y Lamine Yamal siempre descarga de manera correcta. Y crédito a Oyarzábal, que hoy jugó como el centro delantero, aunque más que un 9 puro, es un falso 9 con muchísima movilidad. Le da una pelota de gol fantástica a Nico Williams. Y a partir de allí, España domina el partido, domina la posesión de pelota, encuentra el gol de la tranquilidad y posteriormente llegó el segundo. Eli, ¿con qué se queda? ¿Con esa España imponente que lo ganaba 5-1 o, como decía Gemma, esa selección como el Barcelona, que corre muchísimos riesgos y termina cerrando el partido con el Jesús en la boca? ¿Por dónde pasa el análisis, Eli? ¿Cómo estás, José? Saludos a todos. Yo creo que al final el resultado es justo, ¿no? Porque me parece que Francia se sentía más cómodo justo antes de que cayera ese gol de España, lo que intenta Deschamps cargando ese sector izquierdo en ataque para el equipo francés, donde interiorizaba a Teo Hernández, donde estaba ahí Rabiot, y de pronto en este muy buen trabajo que sí hace en ofensiva, pero que en defensiva no ayuda tanto en labor de recuperación. Entonces me parece que por ahí estaba aprovechando el cuadro galo, pero después de ahí España esto necesita, ¿no? La pelota,
las genialidades, tipos que encuentran esa línea de pase, la jugada que dices, José, parecía que no había espacio y Lamine Yamal encuentra esa línea de pase donde había muchísimas piernas, donde había muchísimos jugadores franceses y es donde termina esa primera jugada en gol. Creo que fue un partido emocionante, que de ida y vuelta, porque si bien gran parte del segundo tiempo Francia desapareció, creo que al final tiene esta posibilidad con jugadores con calidad individual muy alta para poderte hacer daño, ¿no? Cherki fue de las mejores modificaciones que hace al final Francia, pero España es imponente, es una selección que sigue levantando la mano, es la campeona de la Eurocopa y como dice Gemma, el déjà vu de la España campeona del mundo, la veo en esta España de Luis de la Fuente. Digo, falta muchísimo tiempo, ¿no? Pero por supuesto que es una selección con mucho poderío y de pronto puedes cuestionar a algunos futbolistas, que yo sé que no siempre la gente de España disfruta mucho, que Merino, por ejemplo, sea un futbolista titular, Luis de la Fuente ha apostado y le ha marcado cierta diferencia dentro del cuadro y podríamos ir uno por uno, ¿no? Aquí seguramente el debate y se va a abrir en un poco más de tiempo sobre ese mentado Balón de Oro, porque estaba de un lado Yamal y de otro lado Dembélé, pero creo que hoy se notó quién marcó un poco más de diferencia para su equipo, aunque hoy no se decidió ese balón. Le decimos a la gente que se viene el debate que Eli está proponiendo. Tenemos que hablar del Balón de Oro. Vamos a hablar si hoy Lamine Yamal gana enteros o si Ousmane Dembélé pierde un poquito de crédito en la carrera por el galardón más importante que ofrece el mundo del fútbol. Moy, Eli hablaba de Mikel Merino, ¿no? El gol que marca, primero cómo ataca el espacio, porque es el segundo volante de contención, pero aparece en una zona de ataque y Oyarzábal, qué inteligente que es, cómo se bota, cómo lo termina asistiendo de primera intención, pero también para ponerle nombres propios a esta selección de España, Moisés, Nico Williams. Sus últimos 3 goles son para abrir el partido. El gol más difícil, dicen los entrenadores, es el primero. Lo hizo contra Países Bajos en marzo. Lo hizo en la pasada Eurocopa y hoy lo vuelve a hacer ante Francia. Moisés, una selección de España que gana a través de un sello, a través de un colectivo, pero también con grandes individualidades. Sí, buenas noches a todos. Saludos desde Barcelona. Sí, estoy de acuerdo. Oyarzábal hace 2 asistencias de gol los dos primeros tantos de la selección española. Prácticamente se inventa los pases. El primero después de una visión inverosímil de Lamine Yamal hace llegar la pelota a Nico Williams para que haga el primero. Luego Oyarzábal se inventa ese pase también a Mikel Merino que acaba doblando la ventaja para España. Oyarzábal ha tenido un papel muy destacable, al igual que Unai Simón, que también hizo intervenciones de muchísimo mérito. Urella que ha secado a Ousmane Dembélé, que ha hecho que aburriese el partido, al igual que hace unos días en la final de la Conference League hizo lo mismo con Antony, con el futbolista brasileño que ha jugado esta mitad de temporada en el Real Betis. Hay nombres en positivo en la selección española y hay individualidades también negativas en el equipo nacional. No ha tenido nada de suerte Dani Vivian, el futbolista del Athletic Club, desde que ha aparecido sobre el terreno de juego. Se hace un gol en propia meta y luego falla en la marca para que Francia vuelva a anotar de cabeza a la frontal del área chica, ¿no? Pero al final es eso, al final lo bueno que tiene el fútbol es que es un juego de equipo, lógicamente, y que el compensar lo bueno de uno con no lo tan bueno de los otros, pues hace que al final llegue a un resultado. Yo creo que España es justísima finalista de esta competición inventada por la UEFA, yo creo que con mucho criterio, porque le da sentido a estas fechas FIFA que antes eran una pérdida de tiempo para todos. Ahora al menos hay una competición por disputar que lo hace interesante y yo creo que España saca buena nota en esta partida de semifinal ante la selección. Lo de España no nos tiene que sorprender, es el resultado de un proyecto, de un proceso. Tercera final consecutiva de España en la UEFA Nations League, así que el ganador que tendremos el próximo domingo, ya sea España o Portugal, se va a convertir en la primera selección en ganar este certamen en 2 ocasiones. Marisa, hablemos un poquito de Francia, ¿no? Deschamps, un técnico ya discutido, a pesar de que en el 2018 fue campeón del mundo y que en Qatar
Francia solo fue superada por Argentina, Argentina que tiene o que tenía en sus filas en ese partido al mejor futbolista en la historia del fútbol, que es Leo Messi. En la pasada Eurocopa pierden en semifinales contra España, la mejor selección del momento. Usted le pega mucho a Deschamps como la prensa francesa, porque Marisa, cuando yo veo el partido de hoy, los primeros 15 minutos, Francia imponiendo condiciones. A diferencia de otros partidos, el bloque no fue tan bajo, fueron a presionar a España, generaron 3 oportunidades de gol, 2 de ellas se las pierde Kylian Mbappé, y después, Marisa, cuando llega el entretiempo, cuando el técnico da la charla y busca variantes, arrancando la parte complementaria, se pierde una pelota en la salida, y ante jugadores de tanta calidad como Lamine Yamal, que te provoca un penal, que muestra un colmillo largo y retorcido a pesar que nada más tiene 17 años, ahí, Marisa, yo no veo errores del entrenador, ahí veo errores de los futbolistas. ¿Usted culpa de Deschamps o fue más que todo hoy malas decisiones de los jugadores? Hola José, saludos por supuesto a todos mis compañeros también. Evidentemente cuando ves un Francia, y bien lo señalas, cuando ves una Francia como esta, con todo el potencial que tiene, con las llegadas que tiene, porque seamos honestos, tiene un tridente ofensivo que da miedo con Mbappé, con Doudel, campeón por supuesto de la Champions, cuando tienes a Dembélé, a Olise también campeón. Es decir, no estamos hablando de cualquier Francia, es una Francia que tiene un ataque poderosísimo. Si bien es verdad, tuvo ausencias, 3 ausencias importantes en la zona baja que creo terminaron pesándole o desequilibrando un poco quizás el planteamiento que estaba buscando Deschamps, pero así son las cosas, hay que hacer lo que hay que hacer con los jugadores que están disponibles. Sí, son desatenciones, como ya bien mencionabas, con ese balón que puede aprovechar perfectamente. Del otro lado, una España que es poderosísima también, hay que decirlo, medio campo hacia adelante, en zona defensiva también se mantiene ordenada, pero lo de Francia sí llama la atención, sobre todo porque tuvo grandes ocasiones de gol, porque tiene el poder para hacerle daño a España, y tuvo que esperar hasta una segunda mitad donde quizás mentalmente España se relajó y permitió que llegaran los goles de Francia, poniéndonos a todos en el filo de la butaca, del sillón, de la silla donde estuviéramos viendo el partido, porque parecía que había un empate, parecía que había un alargue, parecía que despertaba esta Francia, como también pasó de repente en la Copa del Mundo, donde veías el potencial, veías el poderío de Francia, pero no lograba materializarlo, cristalizarlo, y yo creo que quizás eso es lo que se le achaca a Deschamps. Sé que él a lo mejor no tiene la culpa de los errores defensivos que pueda haber, o si se pierde el balón, o de todas maneras con la marca que le mandó a un jugador tan espectacular como lo es Lamine Yamal, y el no poderlo parar y que te termine haciendo un doblete, y bien lo decíamos, que él lo decía antes del partido, yo no he encontrado todavía un equipo que pueda detener tácticamente a Lamine Yamal. Bueno, pues hoy terminó haciendo de las suyas también el jugador. Así que quizás el reclamo, siento yo, que podría pasar por eso, porque tienes tantas armas, tienes un recambio generacional tan bonito, tan nutrido de talento en Francia, que de repente da la impresión que le falta dar esa vueltita y no fallar tanto la contundencia, y quizás llegar antes al resultado, porque lo que vimos en estos últimos minutos de Francia, bueno, parecía que llegaba a la largue, y José, me parece que deja esa sensación al final de que pudo haber impuesto también condiciones.